Profe, ¿no se mira la pantalla? Sí, ahí la estoy compartiendo. Sí, ahí la estamos viendo. Sí, ahí se mira. Revise a ver qué ocurre. Ahora sí es que tenía mal el internet. Ok. Ok, Está internada. ok. A ver, a ver. Bueno, entonces aquí está, ¿no? Entonces aquí fíjense que a través de unos pasos algebraicos logran llegar a la misma conclusión de que la potencia es igual a E al cuadrado, o sea, el voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Y pues hacen la sustitución numérica y llegan a la misma conclusión, ¿no? 0,225 vatios o 225 milivatios. ¿Listo? Pero pues vuelvo e insisto, para que no se nos convierta en un obstáculo del álgebra, utilizamos la ruedita, nuestro diagrama circular. Uy, sí, con esa rueda yo estoy fascinado, todavía no puedo dormir. Por ahí a principio del curso habían rotado una buena idea, ¿no? De una persona que se lo tatuó. No sé si se acuerda Edwin, ¿no? Porque esto podría ser un problema, ¿no? ¿Qué tal que estemos, no? Así como decían los profesores en el colegio, bueno, y si no tiene calculadora, y si no tiene internet, y si no tiene celular, ¿cómo va a ser la división? Entonces, en el improbable caso de que estemos sin calculadora, sin internet, sin celular, entonces nos va a tocar estatuarnos ese diagrama. Bien. Potencia. Bueno, entonces sigamos leyendo acá. ¿Qué más análisis se pueden hacer de la potencia? Pero no como el tatuaje de la señorita que pidió un tatuaje eléctrico. Ah, se tatúa unas redes aéreas. Bueno, la belleza es algo subjetivo, ¿no? La A belleza, nosotros también nos toca, ¿no? claro. Claro, la belleza es algo subjetivo. Normalmente las comunidades se quejan que porque esas redes eléctricas son muy feas y que esas redes son muy dañinas y que son muy feas y que dañan el paisaje, pero bueno, el artista del tatuaje no lo cree así y le creó un paisaje a la muchacha ahí en la espalda. Tiene otra opinión. Bueno, más adelante, al tratar el tema de los circuitos eléctricos, veremos un mayor número de aplicaciones para calcular cualesquiera de las magnitudes fundamentales y la potencia, únicamente conociendo dos de ellas. Bueno, potencia disipada o pérdida de potencia. No siempre el trabajo efectuado en un circuito es útil. Hay casos en los cuales el trabajo se pierde, o sea, las famosas pérdidas, dando origen a lo que se conoce como potencia perdida o disipada. Cuando encendemos un bombillo incandescente de 100 vatios, este se calienta mucho, a tal punto que el filamento empieza a irradiar luz. Aquí sí está bien hablar de luz, ¿no? En este caso, el calor producido, alrededor del 60%, es potencia perdida, ya que en un bombillo el trabajo eléctrico debe ser para producir luz y no calor. O sea que fijémonos que en el bombillo incandescente, el bombillo que nos brindó Edison, pues sí, nos solucionó el problema de la energía, de la luz a través de la energía eléctrica, pero produce más calor, o sea, más radiación infrarroja que radiación visible, ¿sí? Produce un 60% de radiación infrarroja calórica
y solamente un 40% de luz visible. ¿Listo? Entonces, esta desventaja del bombillo incandescente fue el que impulsó tanto a los consumidores como a las industrias, nosotros los consumidores como a las industrias fabricantes, pues a tratar de desarrollar otros sistemas de iluminación con menores pérdidas. Entonces se desarrollaron las lámparas ¿cuáles eran las que habían antes? Las halógenas, ¿no? De las halógenas, ya para producir mil lúmenes de luz, la luz se mide en lúmenes. Y por luz, vuelvo e insisto, para no confundir nuestros términos y nuestras palabras, por luz me refiero a radiación visible. Entonces, en el caso de la bombilla incandescente, entonces para producir 1000 lúmenes necesitamos una potencia de 100 vatios. En el halógeno, pues para producir los mismos 1000 lúmenes ya era un poquito menos, ya 70 vatios. ¿Sí? 70 vatios consumía una bombilla halógena de 1000 lúmenes. Luego ya entonces se desarrolló la tecnología que se llama la fluorescente compacta, conocida familiarmente como la bombilla ahorradora, ¿sí? O fluorescente compacta. Entonces, para producir los 1000 lúmenes, pues se requería alrededor de unos 18 vatios, ¿sí? Ya muchísimo más eficiente. Y actualmente pues tenemos a nuestra disposición, gracias al desarrollo del LED azul y pues al desarrollarse el LED azul, y como ya existían el rojo y el amarillo, y el rojo, el naranja y el verde, entonces ya se tiene toda la gama de colores en LEDs. Ya se pueden combinar todas las sustancias químicas para producir luz blanca. Entonces, a partir de ese momento, recordemos que eso dio origen a un premio Nobel de Física, ¿no? El desarrollo del LED azul. Ustedes aquí lo nombraron en clase. Entonces, el desarrollo del LED azul no era tanto por el colorcito azul, sino pues porque eso permitió que el LED ya dejara de ser un bombillito para indicar algo, ¿cierto? Un bombillo indicador, un bombillo señalizador, ahora va a pasar a ser un bombillo para iluminación. Entonces ya vemos que el bombillo de LEDs para dar los 1000 lúmenes de luz, entonces requiere pues mucho menos de los 18 vatios del fluorescente compacto, requiere por ahí unos 8 o 10 vatios. ¿Sí? Bueno, lo otro que vale la pena aclarar es que si hablamos de este circuito de acá, de este circuito eléctrico de acá, entonces la resistencia, que es nuestro artefacto, la resistencia eléctrica representa a nuestro artefacto. Entonces, él tiene una potencia requerida, tiene unos requisitos de potencia, y pues esa potencia la debe poder suministrar la fuente de energía, ¿sí? Entonces, si la fuente de energía no es capaz, por su construcción o por su tamaño, de brindarle a esta resistencia los 225 milivatios que requiere,
Pues una de dos, o se daña la fuente de energía o nuestro instrumento, nuestro artefacto, pues no prende, no funciona, ¿no? Entonces también es importante saber cuánto es la potencia máxima que nos puede brindar una fuente de energía, ¿no? Esto es importante, por ejemplo, para el caso de, un caso muy cotidiano, para comprar una UPS, ¿sí? En el caso de que se nos corta la energía del servicio de energía, entonces la UPS entra a ser aquí como esta pila de 1,5, ¿no? Entra a ser la fuente de energía. Entonces también toca mirar que de acuerdo a la potencia de los aparatos que le vayamos a conectar y de acuerdo y pues también de acuerdo al tiempo, pues vamos a tener que seleccionar una UPS pequeña o medianita o mucho más grande, ¿sí? De acuerdo a la potencia que requieran nuestros aparatos para funcionar. ¿Listo? De la misma manera, el calor que se produce en un motor eléctrico es potencia perdida, porque el trabajo eléctrico debe ser para producir movimiento o energía mecánica y no calor. ¿Listo? Y esto también aplica inclusive para los carros, digamos, automóviles de combustión interna, o sea, de gasolina. ¿Sí? Entonces, el grave inconveniente de la gasolina es que le pasa lo mismo que le pasaba al bombillo incandescente. ¿Sí? Exactamente lo mismo, que la energía química que está contenida en la gasolina, en los enlaces químicos del hidrocarburo y todo eso, el 70% se va en calor. El 70%, o sea, es un caso todavía más lamentable que el del bombillo incandescente. Y solamente el 30% se logra transformar en movimiento, ¿no? En impulsar el propio automóvil. ¿Sí? Entonces ahí también entra pues la tecnología del automóvil eléctrico, ¿no? A brindarnos una mayor eficiencia. Que no se pierda tanta potencia, que no haya tanta potencia disipada. En general, las pérdidas de potencia más comunes se producen en forma de calor, que se expresan matemáticamente con la siguiente ecuación: P igual a I cuadrado R, donde P es la rapidez con que se produce calor. ¿Sí? Nuevamente, nuestra aplicación de la ley de Watt y combinada con la ley de Ohm. ¿Listo? Entonces, la ley de Watt y la ley de Ohm y todas sus combinaciones, pues las podemos siempre consultar acá. ¿Listo? Entonces ahí está. La potencia disipada sería la resistencia por la intensidad al cuadrado. I cuadrado R. Sin embargo, existen aparatos como planchas, hornos y estufas en los cuales el calor producido no representa potencia disipada, sino potencia útil, claro, porque están diseñados para calentarse. ¿Sí? Entonces ahí sí, entre más se caliente, pues muchísimo mejor. Bueno, potencia en los resistores. Los resistores, además de clasificarse por su valor resistivo, resistencia, o sea, las banditas de colores, se clasifican por la potencia para indicar la corriente que puede circular por ellos. La I, o sea, la intensidad de la corriente, se calcula empleando la misma ecuación que se usa para averiguar la potencia disipada o la cantidad de calor que pueden resistir sin deteriorarse, ¿no? De manera que la potencia de un resistor afecta directamente su tamaño físico. Los resistores de muy poca potencia, de 1/4 o de medio vatio, son pequeños. Y a medida que aumenta su potencia, 1 o más vatios, pues son de mayores dimensiones.
Listo, entonces aquí tenemos algunos ejercicios. Ya vamos a entrar a analizarlos. Listo, para que ustedes puedan desarrollarlos igualmente. Bueno, después seguiría potencia en circuitos resistivos con corriente alterna. Bueno, esto ya lo vamos a ver más adelantico. Listo, por ahora. Miremos este ejemplo de acá. Miremos este ejemplito de acá, que es sacado del ejercicio 4. Entonces vamos a resolver una partecita del ejercicio 4. Con base en el código de colores para resistores y en el diagrama de circuito, elabore los cálculos requeridos en la tabla y responda a las preguntas. Entonces tenemos aquí un recorderis de nuestro código de colores para saber la resistencia óhmica, los ohmios, de acuerdo a los colores. Entonces tenemos un circuito que lo vamos a llamar circuito en serie, en el cual tenemos aquí nuestra fuente de tensión, nuestra fuente de voltaje, en este caso es corriente directa, y conectado a dos resistencias, y automáticamente entonces al estar todo esto conectado nos va a empezar a circular una corriente o intensidad 1, una corriente eléctrica de intensidad 1. ¿Listo? Entonces vamos a analizar este circuito bajo tres circunstancias diferentes. Y entonces para cada circunstancia le vamos a decir circuito en serie 1, circuito en serie 2 y circuito en serie 3. A la fuente la vamos a llamar V1. Y es un adaptador de 120 voltios de corriente alterna, pero que nos convierte a 6 voltios en corriente directa, así parecido a los adaptadores o cargadores de los celulares. ¿Listo? Solo que este es de mucha menor potencia. Recordemos que los de los celulares eran de 20, 30, 35 vatios, ¿no? Chicos, me están escribiendo que no se oye. ¿Sí se oye o no se oye? Sí, claro, Yo sí lo escucho, perfectamente. profe. ¿Sí hay buen sonido o hablo más? Sí, bueno. Tal vez el problema es de Soto, que el Está internet debe bien. estar malo, el de él. A veces el internet, profe, que lo escucho entrecortado, pero es el internet, pero se escucha muy bien. Bueno, listo. Entonces ya saben, Jaime, trate de cuadrar los audífonos o los parlantes. Bueno, entonces, esta es la información sobre el adaptador. Entonces, importante, sí, saber el voltaje, sí, claro, pero nunca se nos vaya a olvidar la parte de la potencia. Entonces, aquí les estoy brindando el dato de que él puede abastecer 5 vatios, o sea que es un adaptador mucho más pequeño que el de un celular. Sí, es un cargador muchísimo más pequeño. Entonces solamente puede brindar 5 vatios. Ya después de 5 vatios se recalienta, no funciona, no puede dar la potencia. Y si no tiene un fusible, si no se le diseñó un fusible o algo, pues se quema. Después de un tiempo se quema. Bueno. Listo. Resistencia R1. Entonces aquí están dibujadas las resistencias R1 y R2. Pero no sabemos los valores. Sabemos los colores, porque los estamos viendo. ¿Listo? Tomamos la resistencia y vemos los colores y se ven los colorcitos. Entonces preguntémosle a Dayana. Sí, señor. ¿Qué valor tiene la resistencia R1? ¿Qué valor? Sí, ¿qué valor? 2 vatios. Bueno, esta es la potencia nominal.
¿Listo? Estos 2 vatios, ¿cómo se saben? Pues la verdad la única forma de saberlo es conociendo las resistencias. Y lo que decía en el libro, pues por el tamaño. Si es una resistencia que parece un granito como esos, ¿cómo es que se llama esa pepita delgadita? ¿Cómo se llama? El ajonjolí, ¿no? Entonces hay unas resistencias que son así como el ajonjolí, un poquitico, no se diferencian mucho de un ajonjolí, pues esas son las de 1/4 de vatio, ¿sí? O de 1/8, de 1/4. Ya las que son de un tamañito más normalito, pues ya lo veremos en clase cuando tengamos acá posibilidad. Y ya las de 2 vatios, pues parecen, ¿qué les digo yo? Ya las de 2 vatios parecen... Profe, esas de 10. ya son más grandecitas. No sé si ustedes alguna vez han manejado esos portaminas que traen un borradorcito. Va más o menos es como de ese tamaño del borradorcito que trae un portaminas. ¿Sí? Ya es más grandecito. Entonces, por el tamaño decimos, uy, no, pues si está como grandecito, debe ser de 2 vatios. ¿Sí? Los valores comerciales son 1/4, medio, 1 vatio, 2 vatios. Ya después de 2 vatios ya no vienen con colores. Ya vienen blancos, rectangulares, y como ya tienen un tamaño pues más apreciable, pues ya no necesitan el código de colores, sino que traen escrito directamente encima el valor. Ya no hay que consultar código de colores, sino leer 10 ohmios, 20 ohmios, 30, 40, 50 ohmios, etc. Bueno, entonces ahora sí, Dayana, valor de la resistencia R1. Valor de la resistencia. No sabría decirle. ¿Cómo? Ya no sabría decirle. ¿Por qué? No tengo bien presente esas resistencias. Profe, esa es de 10. Bueno, Helen dice que es de 10. ¿Qué dicen los demás? ¿De acuerdo o no de acuerdo? No, Sí, no, dice café es 1. Café No, es de 100, ¿no? es 1, sí. 10 por 10. Negro es 0. Y café es otra vez 1, ¿no? 10 Profe, por 1, 10. 10. Sí, 10 por 1, 10. No. No, profe, 10. 100. ¿Cuánto? Es 100. ¿Cuánto, Nayiber? 10, profe. 10. Bueno, hay muchas opiniones a favor del 10. ¿Alguien dice algo diferente o no? Yo digo que 100. Helen dice que es 100. Pues sí, la verdad es que sí es 100. Porque es café, Ay, jue negro, macha. y el café lo que hace es agregarle un 0. ¿Listo? El café no quiere decir que tiene un solo 0, no, sino que a los ceros que ya tenga le agregamos 1. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sería la de 10 ohmios? Pregunta, ¿cómo sería entonces la de 10? ¿Qué colores tendría una resistencia de 10 ohmios, Dayana? Café. Ay, perdón. Dayana, Profe, no, ni idea. ¿cuál tendría, qué número tendría, qué color tendría que ir en la tercera banda para que no llegue a 100, sino solo hasta 10? Profe, la verdad, yo no entiendo la tabla de la resistencia. Bueno, ¿qué no entiende? La primera y la segunda banda, dígame si no las entiende. Sí, esas sí las entiendo. La primera y la segunda banda las entiende.
Sí, señor. ¿Sí? Entonces, la tercera banda es el multiplicador. Si lo quiere mirar como el multiplicador, véalo. El multiplicador sería negro, para que multiplique por un ohmio. Y entonces el 10 que ya tendríamos formado aquí, pues me lo multiplica por 1 y sigue quedando en 10, ¿sí? Entonces sería café negro negro. ¿Listo? Para que sea de 10 ohmios. ¿Listo? Café negro negro. Pero como aquí Bueno, tenemos café negro y café, entonces, según la tabla, el multiplicador, que es la tercera banda, si es café, hay que multiplicar por 10. O sea, como quien dice, agregarle un 0. Agregarle un 0. ¿Listo? Entonces, como ya íbamos en 10, pues ahora le agregamos un 0. O sea, como si estuviéramos multiplicando, ¿no? Entonces ahí ya llega a un valor de 100 ohmios. Bueno, ¿cómo se escribe el símbolo de los ohmios en Word? Para cuando ustedes necesiten hacer informes y trabajos y todo eso. Pues aquí en Word, aquí en nuestro procesamiento de textos de Word, vamos al menú de insertar símbolo, vean, y ahí inclusive ahí tenemos nuestro icono, ¿no? De los símbolos, y ahí está precisamente el símbolo de omega. Claro que cuando lo vamos a querer seleccionar, pues ya no nos aparece, ¿no? Curiosamente. Nos aparece en phi, epsilon, pero no, alfa, beta, pi, mu, infinito, mayor, menor, división. Pero casualmente no aparece precisamente el omega, ¿no? El de los ohmios. Vámonos aquí donde dice más símbolos. Pues aquí nos aparece un listado de caracteres muy extenso. Vámonos aquí a donde dice que griego, pero este es griego extendido, tiene muchas tildes. Supongamos que no lo hemos usado nunca, ¿no? Porque aquí ya lo vi, pero pues porque yo ya lo he utilizado algunas veces. ¿Sí? Y aquí nos da inclusive bueno, signo de ohmios. Vamos aquí entonces a símbolo. Texto normal. Símbolos griegos. ¿Ya lo ven, chicos? Sí, profe, debajo de la Y, de R. Chicos, como se está terminando el tiempo en plataforma, vayan resolviendo aquí la parte de la resistencia 2, ¿listo? Ingresamos, salimos y volvemos a ingresar, por favor. A la 1, a las 2 y a las 3.